Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Qué bonito estos dos signos tan maravillosos. Precisamente más cerca, el que estaba entonando ahorita Tom y Jessica. Y este himno, literalmente Sublime Gracia, con otra letra, resume en parte y total lo que tiene que ver con el mensaje que venimos transmitiendo desde hace poco tiempo en La Verdad os hará libre, que es de Egipto a Babilonia. Así que vamos, antes de iniciar, a orar, a pedir al Señor de su Santo Espíritu para que sea con nosotros. Los invito a los que puedan arrodillarse, los que no. Lo importante es que todos humillemos nuestro corazón ante el Dios creador de los cielos y la tierra. Padre Santo, tú eres digno de ser alabado, Señor. Qué hermoso, Señor, hoy un sábado menos en esta tierra, pronto encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por tu amor
y tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Gracias porque gracias a Él, Señor, a nuestro amado Señor Jesucristo, se renueva cada mañana en nuestra vida con tu misericordia y tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque un grupo de tus hijos estamos aquí reunidos para alabarte, para glorificarte, Señor, para reconocerte como nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro sustentador, Señor. Pedimos humildemente, Señor, este grupo de tus hijos, que nos dé de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy, Señor, se va a trazar un tema muy importante. No quiere decir que los demás no han sido, Señor. Es un tema, Señor, muy álgido y muy crucial para el pueblo del Señor, para estos tiempos que restan por vivir, Señor. Por eso humildemente, Padre, te pido humildemente que perdones nuestros pecados, que me perdones a mí, Señor, que pon tizón en mi boca, Padre, encendido para que poder, Señor, no hablar mis palabras, sino que seas tú hablando a través mío, Señor. Tú sabes, Padre, que cada vez que tengo que trazar tu palabra, yo me pongo nerviosa, Señor, porque tu palabra es santa, Señor. Y mi deseo, Padre, es que lo que pueda hablar acá sea dirigido conforme a tu voluntad. Ese es mi temor, Señor. Espero que nunca pase ese temor santo, Señor, cada vez que tenga que abrir y trazar tu palabra. Permita que eso suceda en cada uno de nosotros. Podamos entender un poco lo que es la santidad tuya, Señor. Por eso, Padre, necesito poder y poder de lo alto que viene de ti, procede de ti. Pido humildemente de tu Santo Espíritu también para mí, Señor. Dame la sabiduría, dame la inteligencia de poder transmitir este mensaje de vida para vida eterna, Señor. También, Padre, pido que este mensaje tú puedas retirar la venda, que quizás algunos hermanos la puedan tener, Señor. Y que esa luz maravillosa empiece a reinar y a abrir en nuestra vida, Señor. Y caiga esas escamas, Señor, de poder entender al final de terminar esta serie de por qué no hay poder en nuestra vida como pueblo adventista y pueblo del Señor. Una vez más, Señor, quédate con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, bueno, yo les doy la bienvenida. Ya Tommy les dio la bienvenida, pero con el Señor queremos darle la bienvenida a los que se encuentren en la sala de Zoom, a los hermanos que también nos están acompañando por YouTube. Sabemos que a pesar de que vemos de pronto una persona conectada, sabemos como en el caso de Huila hay personas que son de una iglesia y se han ido a congregar a una casa a escuchar estas palabras de vida para vida eterna. Así que los saludamos en el nombre del Señor y vamos a iniciar con el mismo tema que hemos venido tratando de unas semanas para acá con el hermano Tommy, y se llama De Egipto a Babilonia. Así fue la pregunta y así es la pregunta. No podemos cambiar este título porque este título literalmente nos lo dio el Señor. En vista de que andábamos preocupados por todos los eventos que estaban aconteciendo y se están viniendo, y empezamos a perder un poco saber en qué momento de la historia como pueblo del Señor nos encontramos. Y una mañana, nosotros que oramos y vivimos preguntando y buscamos de su palabra, un escrito está, espíritu de profecía, venía orando y orando porque, como Tommy también lo manifestó, veníamos preocupados saber el tiempo que nos queda, el tiempo que estamos viviendo y qué nos compete a nosotros como pueblo hacer. Esta mañana escucho que el Señor dice de Egipto a Babilonia. Y ahí empezó nuestro estudio, volver a retomar las escrituras,
volver a mirar el espíritu de profecía y saber cómo así que el Señor nos está diciendo de Egipto a Babilonia. Y empezamos a mirar las características de Egipto, que es el tema y los temas, creo que han sido 5 temas que Tommy ha tenido, que el Señor le ha dado, y ha hablado sobre Egipto. Pero a mí había algo que me preguntaba y me hacía ruido y le decía al Señor, ¿qué hay detrás de Egipto a Babilonia? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir, aparte de todo lo que Tommy ha expuesto? Y empezaron una cantidad de preguntas y preguntas y preguntas que le venía haciendo el Señor, y inclusive Tommy venía anunciando varias veces que ya íbamos a empezar nosotras a predicar porque nos seguíamos con el tema para hacer el paralelo entre las cosas de Egipto moderno, hoy actual, y el Egipto pasado. Pero habían cosas que no cuadraban y habían preguntas y había como que faltaba como la base de todo lo que se ha venido hablando. Hace 8 días el Señor me llama, estábamos orando y siento, y son a veces esos retiros que yo hago con el Señor, les aconsejo, hermanos, de corazón, que ahí es cuando el Señor empieza a mostrarle a uno grandes cosas. Y no me conecté en la tarde. No quiere decir que eso fue solo el sábado, yo venía en la semana estudiando, mirando, preguntando, tuvimos una conversación en el grupo de La Verdad Os Hará Libre, y tratando de discernir un poco, cada vez preguntas. El sábado por fin me quedo y empieza el Señor y me hace volver a ver 2 videos de unos pastores que yo ya había visto hacía tiempos. Y es cuando a mí se me abre la mente, el Señor me la abre y me hace entender para qué me había hecho ver esos videos a hoy, cómo se pueden adaptar con Egipto a Babilonia. Y también me había hecho entender que, recuerdo el año pasado, el Señor me invitó y me llamó a que estudiara, y es una invitación para ustedes, estudiar Número y Deuteronomio. Yo decía, Número y Deuteronomio, ¿qué tiene que ver Número y Deuteronomio con nosotros, con esta generación? Es así como yo no traigo nada nuevo, porque no hay nada nuevo. Lo que pasa es que estaba oculto y muy pocas personas realmente lo sabíamos. Y lo que el Señor, en su infinito amor y misericordia para con nosotros, para conmigo, me hace es armar esas piezas de todo lo que todo el mundo ha hablado, y hoy lo vamos a traer acá. Por eso aquí abajo, después de Egipto, Babilonia, dice 2 Egiptos, 2 movimientos. ¿Cuántos éxodos? Yo los invito a ustedes, allá en sus casas, busquen un lápiz, apunten estas preguntas, porque estas preguntas, con la ayuda del Señor, al finalizar esta temática, hoy no se finalizan. Me gustaría poder mandar la información rapidita, pero ese no es plan de Dios. Así que no les puedo decir tampoco cuándo termina la temática, porque eso está bajo la voluntad del Señor, y a la medida que el Señor nos va dando la luz, vamos mostrando. Pero sabemos muy bien que estas preguntas poco a poco las iremos contestando. Y ustedes en sus casas, por eso los invito a leer Números y Números y Deuteronomio. Y la pregunta nuevamente la repito. Me encanta repetir porque el Señor me ha enseñado a repetir, ya que Dios es un Dios reiterativo. Dice, 2 Egiptos. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Cuántos Egiptos hay? ¿Cuántos Egiptos ha pasado a través de esta historia de la humanidad? 2 movimientos. ¿Será que hay 2 movimientos o hay más movimientos dentro de la historia, de que empezó la historia de la creación con el pecado hasta el fin del tiempo? ¿Cuántos movimientos va a haber?
¿Cuántos éxodos han existido, hermanos? ¿Cuántos éxodos posiblemente faltan? Si alguien desea opinar, yo aquí no voy a predicar, vamos a estudiar. Así que si alguien desea, yo cierro micrófono, el favor de Dios, y alguien desea participar, lo hacemos. Por lo anterior, vamos a empezar con el siguiente texto. 1 Corintios 10:11. Alguien que me ayude a leerlo, porque no lo voy a leer todo yo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Gracias, hermana Leonor. Ese texto es clave del inicio de todo lo que vamos a hablar. Y dice, estas cosas les sucedieron como ¿qué? Como ejemplo. ¿Por qué como ejemplo? Porque el Señor desea que a través de ese ejemplo nosotros no lo volvamos a cometer. Por eso es importante conocer la historia, porque si no conocemos nosotros nuestra historia como pueblo de Dios, estamos condenados ¿a qué? A repetirla. Y quizás de Egipto llevamos mucho tiempo vagando por este desierto, y ese no es el plan de Dios. Es así como el apóstol Pablo, a través de este versículo, nos muestra que esta no es una historia pasada del pueblo de Dios, sino que es una historia que se repite. Y es necesario dejarla claro porque esto es un aprendizaje para el pueblo de Dios. Es decir, hermanos, es para nosotros, para el fin de los siglos, porque esta historia se repite. Y Dios la deja con la sencilla razón de que nosotros podamos evitar seguir caminando en círculo. El antiguo Israel, aquí vamos a hablar de los dos Israeles, el antiguo Israel y el moderno. Estos dos Israeles realmente son dos movimientos. Por eso les pregunto, ¿cuántos movimientos hay? Déjenlo escrito y ustedes a su debido tiempo lo irán a contestar. Y miremos el antiguo Israel. El antiguo Israel literalmente fue llamado a salir de Egipto. Y el moderno Israel es llamado, que es el Israel espiritual, es llamado a salir de los modernos Egipto y Babilonia. Espirituales. ¿Por qué? Porque todo este tiempo hemos andado en el desierto del pecado y hemos andado en este desierto del pecado para poder llegar ¿a dónde? A la Canaán celestial. Es así como el Señor llama a este pueblo adventista para que estudie las experiencias del antiguo Israel en el movimiento del Éxodo. Entonces vemos un paralelo, vuelvo y repito, se llama Israel, literal, en el Éxodo, a salir de Egipto, literalmente, y al pueblo para prometerle y darle la promesa, porque se la dio, de la Canaán terrenal. Eso iba y era plan ¿de quién? De Dios. A este Israel, ahorita vamos a mirar, cuando vamos desenlazando todo esto, qué sucedió con el Israel antiguo y con el Israel moderno. Y a este Israel moderno, espiritualmente, nos están llamando a salir de Egipto y Babilonia. Ya voy a pasar la diapositiva. Entonces, podemos encontrar aquí dos movimientos, el Éxodo y el Adventismo. Vamos a hablar hoy exclusivamente de estos dos puntos, el Éxodo y el Adventismo. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? El pecado del antiguo Israel consistió en menospreciar la voluntad expresa de Dios
y en seguir su propio camino, de acuerdo con el impulso de corazones no santificados. El Israel moderno está siguiendo rápidamente en sus pasos, provocando tan ciertamente como entonces el desagrado del Señor. Testimonios, Para la iglesia tomo Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 88, año 1882. Muchas gracias. Para poder arrancar acá, vamos a meternos algo en la cabeza referente al Israel moderno, que es el adventismo. Hay una década que marcó la historia del pueblo adventista y que literalmente, aquí la hermana nos confirma, ¿sí?, que este pueblo estaba empezando a vivir una experiencia que había vivido el pueblo Israel antiguo. Y esa década, para que la tengan en la cabeza, más o menos comienza 1882 a 1902. Tengámoslo presente porque vamos a empezar a mirar qué pasó en esa década como pueblo adventista y el por qué todavía estamos aquí y están empezando a suceder unos acontecimientos que, como nos lo ha dicho en repetidas ocasiones Tommy, esto se apretó más de lo que era según los planes de Dios, pero todo tuvo que ver por algo que sucedió en esta década. Así que vamos a empezar 1882. Entonces aquí vemos, nos confirma la hermana Ellen White que literalmente el pueblo ya estaba empezando a seguir las pisadas del antiguo Israel. Y aquí quise resaltar una palabra y voy a leerla. El pecado del antiguo Israel consistió en menospreciar la voluntad expresa de Dios y en seguir su propio camino de acuerdo con el impulso del corazón, de corazones no santificados. Aquí hay dos partes. Los corazones no santificados, ¿quién los santifica? Y fíjese que al llegar a corazones no santificados viene como una consecuencia de ¿qué? Si yo empiezo a leer nuevamente dice, el pecado del antiguo Israel consistió en menospreciar la voluntad expresa de Dios. ¿Menospreciar qué? Su palabra. Y eso va a ser en un tema posterior que hablaremos de justificación por la fe más profundo, de qué significaba cuando Dios quiso darle la ley en el Sinaí, en Horeb, al pueblo. ¿Y qué fue lo que empezó el pueblo a hacer? A menospreciar su palabra. Cuando uno menosprecia su palabra, trae como consecuencia una no santificación, porque tú no tienes en cuenta a Dios y a Jesús para que Él pueda hacer su trabajo a través de su Santo Espíritu, porque ustedes y yo no nos santificamos, el que nos santifica es Él. Entonces aquí la hermana empieza a dar que el pueblo estaba empezando a tener ciertos detalles y nos empieza a guiar un poco de cómo, de qué es lo que se ha recorrido y cómo y qué es lo que se va a recorrer para tener en cuenta en no cometerlo. Vamos en la siguiente diapositiva. Si me ayuda, por favor, alguien a leer, le agradezco. A ver, la historia de la vida de Israel en el desierto. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, señora, la estamos escuchando. En el desierto fue escrita para beneficio de Israel de Dios hasta el fin del tiempo. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que lo ayuden en su preparación para Canaán celestial. Patriarcas y Profetas, capítulo 26, página 268, año 1882. Gracias, hermana Leonor. Dice, la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita ¿para quién? Para beneficio hoy de nosotros.
Y algo que nosotros cuando empezamos este ministerio de la verdad os hará libre, recuerdo tanto y lo hemos dicho, es que Dios necesita un corazón humilde, un espíritu dócil. En su momento yo decía una mente abierta. ¿Para qué? Para que usted pueda recibir abierta ¿a quién? A la palabra del Señor, no abierta a otras cosas, a la palabra del Señor. Para que tú puedas recibir humildemente todas esas grandes verdades que el Señor, sobre todo para este momento, desea volver a sacarlas a la luz y levantar su estandarte. No es que haya algo nuevo, no, ya todo está consignado, sino que Él desea volver a sacarlas, como cuando Miller, en un sueño que Dios le dio, él cogía las gemas que encontraba, que había encontrado gemas botadas, y él empezaba, todo el mundo las pisoteaba y pasaba por encima. Y él estaba limpiando y arreglando. Esas gemas a veces nos pasa a nosotros, es la palabra, esas verdades, las enterramos, las pisamos y no queremos, de verdad por nuestro orgullo quizás. Y eso va para los líderes, porque todo esto va como para ministros, todo esto va a algo que sucedió en el movimiento adventista en ese momento. Pero aquí también la hermana nos invita a que mirar estos errores, ¿sí? Cada uno individualmente para ver en qué estoy contribuyendo también para que no podamos avanzar como pueblo y llegar a la Canaán celestial. Es por eso que el Señor nos muestra los errores del pasado. Hermanos, Dios no nos lo muestra para batirnos, para destruirnos. Cuando Dios nos muestra los errores es para enseñarnos, para levantarnos del polvo donde nos encontramos. Esa es la voluntad del Señor. Mire la fecha en la que la hermana sigue escribiendo esto. Entonces ella nos sigue mostrando qué empezó a suceder en esa década. 1882. Dice, yo quiero leer esta parte, vuelvo a releerla, dice, las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que lo ayuden en su preparación para Canaán celestial. El hecho que el Señor esté sacando a flote toda esta información es para que nos preparemos para la Canaán celestial. Más adelante vamos a mirar por qué es tan importante esta preparación. Siguiente diapositiva. Y es aquí donde encontramos un paralelo de Israel y tenemos a mano izquierda el antiguo o antitipo. Y acá tenemos tres personajes que en este momento, en un punto crucial que vamos a hacer el paralelo, que tiene que ver con el Cades Barnea, que Tommy ha venido hablando también, tres personas son claves en este Cades Barnea del antitipo y del antiguo Israel. Pero también en el moderno encontramos ese Cades Barnea con el pueblo adventista. Y ese pueblo adventista vemos a la hermana Helen White, a A.T. Jones y Wagoner. Y aquí en el antiguo teníamos a Moisés, a Caleb y a Josué. Los que de pronto, hermanos, yo sé, y lo sé porque una hermana me comentó, y voy a traer esto a colación, y así lo sentí, en esta iglesia, y sé que hay otras iglesias, que se habla mal de los instrumentos a los cuales Dios llamó en el caso de A.T. Jones y Wagoner, cuando el Señor los levanta para dar un mensaje, y ese mensaje se llama la justificación por la fe. Hermanos, este mensaje dentro de la iglesia no se habla. Este mensaje dentro de la iglesia está oculto, está allá debajo, lleno de polvo. Y el Señor en este momento, sabiendo que estamos a la puerta, es necesario levantar instrumentos, y ustedes y yo debemos ser instrumentos de poder conocer esta historia y poder llevarle a otros hermanos y mostrarles literalmente qué fue lo que pasó y qué está sucediendo con este pueblo. Y van a entender por qué es tan importante este mensaje de la justificación por la fe.
y por qué en este momento literalmente las iglesias no se está hablando este mensaje que es muy, muy importante. Y ahí está el secreto del por qué no hay poder en nuestra vida. ¿Y cuál es el poder, hermanos? El poder de vencer el pecado, el poder de que hace tiempo venimos con algo acariciando o con algún pecado que no hemos querido abandonar porque lo has luchado solo, y lo vamos a mirar. Todo este tiempo vamos a estar hablando sobre este tema, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado, a que lo revisemos, lo volvamos otra vez a estudiar y lo saquemos. Recuerde que el pueblo de Dios también, el Señor a través de las Escrituras nos muestra que cuando el pueblo estaba en oscuridad y venían desgracias y situaciones difíciles, ellos eran cautivos, pero el Señor cuando levantaba líderes, el Señor, ¿qué hacía y qué le ponía a estos líderes? Sacar el Pentateuco, sacar las Escrituras y leer y volver a conocer qué había escrito el Señor allá, por qué les estaba aconteciendo esto y qué era lo que el Señor deseaba para no seguir andando en las mismas sendas. Por eso vamos a seguir, y aquí yo me voy a devolver y les voy a decir cada uno que me ayude a leer un versículo. Y alguien que me ayude con Deuteronomio 1:19, 1:21, 1:22 y 1:25. Pero por lo pronto yo les voy diciendo 1:19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Gracias. Siguiente versículo, 1:21. Dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. No, Versículo 22, por favor, alguien que me ayude. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades donde hemos de llegar. Muchas gracias. Me voy a devolver ahora los versículos. Les había enviado en el nombre de Jesús leer Deuteronomio 1:19. Deuteronomio dice, partimos de Horeb. Horeb es el mismo monte Sinaí. Aquí vamos a contar una historia y hemos empezado a contar la historia desde el monte Horeb o desde el monte Sinaí hasta el Cades Barnea. Esta es la historia que vamos a contar para que la tengamos en la cabeza. Después, en otra serie, vamos a contar desde el comienzo de Pascua, salida del pueblo de Egipto, hasta llegar al Sinaí. Esas dos historias son claves y hay que dividirlas. Y fíjese que hay dos, no se nos olvide, hay dos historias. Y ese número 2 es muy particular. Y tenemos esa primera historia de la salida del pueblo de Egipto a Sinaí, Horeb. Y ahora la que vamos a hablar ahorita es de Horeb ¿al qué? Al Cades Barnea. Y aquí el Señor empieza a contar que ellos salieron de Horeb, porque el Señor, ¿qué iba a hacer? Les iba a entregar Canaán terrenal. Algo sucedió en el Cades Barnea. Y como sucedió algo en el Cades Barnea, vamos a mirar qué fue lo que les impidió, aunque Tommy ya lo venía hablando, yo me voy a concentrar en eso. Venía hablando sobre el Cades Barnea. Entonces, volviendo a retomar, salen del monte Horeb, van para la Canaán terrenal, pero algo sucede en el Cades Barnea. Miramos, voy a adelantarme un poco con el plano, y es cuando ellos salen aquí de Egipto, hacen todo este recorrido y se encontraban ¿en dónde? En el monte de Horeb, en el Sinaí.
Y de ahí recorren hacia dónde. Aquí donde tengo en azul, llegan al Cades Barnea. El Cades Barnea, llamemos, eran las puertas de la Canaán. O sea, ellos estaban en las puertas, de aquí para afuera de las puertas, llamémoslo así. ¿Para qué? Para entrar a la tierra prometida que el Señor les había dado a Abraham y a sus padres, como dice el Señor. Así que vamos en el segundo versículo, dice, mira Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. ¿Qué le dice el Señor ahí? Sube y toma posesión de ella. Como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni te acobardes. Aquí hay dos frases pequeñas que resalté y es, el Señor le da ¿qué? Un mandato y le dice, mire, yo ya les di esta tierra, solo necesito que vayan, suban y la tomen. Acá el Señor en ningún momento está diciendo, suban y luchen o peleé por la tierra. No, en este caso no había que pelear, solamente había que ir, ¿qué? Por el regalo que el Señor les estaba dando. Y ellos tenían que ir a poseerla porque Dios había dado una promesa a sus padres y el Señor es fiel para cumplir. Así que le dice acá algo clave, no temas ni te acobardes. El problema de temer no es que tú temas inmediatamente, porque cuando no conocemos a Cristo o todo lo nuevo produce temor, pues nos da miedo. Pero el temor es que nos lleva a ser cobardes, a quedarnos inmóviles y a no avanzar. El enemigo sabe muy bien cómo trabajar con nosotros, cómo nos llena de miedos, inclusive de miedos fantasmales que nada ha llegado, pero nos imaginamos porque nos da por la cabeza y empieza a girarnos y darnos ideas y pensamientos que nunca, y situaciones que nunca quizás van a llegar y nunca han llegado, pero nos tiene en ese punto. Mira algo que yo quiero testificar. Mientras estuve acá, tuve que ir a hacer una obra de misericordia hacia otro lado donde yo me encontraba. Yo había puesto Google, para avanzar. Google, no sé por qué me metió por un lado donde no debía haberme metido, pero yo no conocía. Yo no soy experta primero para manejar tanta subida. Sin embargo, yo iba avanzando y cada vez yo iba viendo, nunca había subido algo así, la subida, yo veía casi esa vía levantada y casi perpendicular a mí. Pero yo tenía que avanzar porque debía hacer esa obra y yo avancé. Y cada vez que yo sentía que se iba levantando la vía, ya llegó un momento donde me pegué un susto, temí y quise devolverme. La vía era tan angosta que yo no podía girar y poderme devolver. Habían casas al lado y lado. Era tan elevada digamos, la vía y llena de curvas que era algo que yo nunca había experimentado. Y en ese momento yo empiezo con ese temor y a orarle a Dios y lo primero que uno hace es devolverse, porque es lo que yo ya conocí y prefiero eso que conocí a seguir avanzando a algo incierto. Y es cuando veo que el carro me empieza a patinar, pero el Señor me empieza a hablar y me dice, avanza, avanza. Gracias a Dios yo lo escuché y avancé y le creí a esa voz y avancé. Cuando ya por fin llegué a la cima, llegué a donde tenía que llegar, mi amigo me dijo, he conocido y he sabido que las personas que suben por ahí, cuando no avanzan y quieren devolverse, por lo general el carro no vuelve a arrancar y se va para atrás. Y algunos han chocado contra las casas porque no hay cómo frenar y el carro no puede, ya se pierde como el control del carro, llamémoslo así. Cuando él me cuenta eso ha sido una experiencia para mí muy maravillosa y yo dije, Dios mío,
Gracias a Dios escuché la voz. No soy experta en andar en este tipo de vías. Yo creo que me hubiera estrellado, no sé qué hubiera pasado. Pero le creí al Señor que independiente de lo que fuera, era que avanzar. Vamos con el siguiente versículo. Entonces todos vosotros os acercaste a mí y dijisteis, ¿quién habla aquí? El que está hablando aquí es Moisés. Ojo ahí, ojo con lo que estamos leyendo porque ahí está hablando Moisés. Y le dice el pueblo, porque acá dice él, vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos hombres delante de nosotros, que nos exploren la tierra y nos traigan noticias del campo por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. ¿Ese era el plan de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios que dice aquí arriba? Sube y tómala. El Señor en ningún momento dijo, bueno, sube y la tomas, pero tienes que enviar espías para que vayan y revisen y ahí sí van y la toman. Ese no era el plan de Dios. Y aquí Moisés le está diciendo que no lo escucharon a Dios y que ellos cambiaron los planes, y a veces cambiamos los planes, pero obedeciendo a Dios entre comillas. ¿Qué hace Moisés? Ahí hubo un error. Acepta que ellos vayan y revisen la tierra. ¿Cierto? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Alguien que me ayude con un versículo y con el otro. Tenemos Deuteronomio 1, 25, 26. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Dejémoslo ahí, ahorita leemos la otra parte. ¿Qué dice acá? 25, 26. Acá le dice que a pesar de que el Señor, a través de Moisés, le aceptó que fueran a revisar la tierra, aunque no era plan de Dios, porque el Señor sabía que se iban a amedrentar y no iban, como dice aquí, ¿a qué? A subir. Por eso le dice, sin embargo, a pesar de que el Señor les aceptó, no quisieron subir. Y lo peor, eso se llama rebeldía contra el mandato, como les dije al comienzo. Es un mandato que el Señor dio. Y ellos empiezan ¿a qué? A rebelarse. Mire que esto lo podemos encontrar, por eso les digo, ustedes en sus casas, por favor, los invito a leerse el capítulo 13 y 14. ¿Por qué se asustaron? Ellos que encontraron allá. Detenidamente lo pueden ver en sus casas. Pero ¿qué encontraron ellos allá y cuál fue el informe que trajeron? Ellos trajeron que encontraron grandes ciudades y fortificadas, o sea que era difícil de penetrarlas. Y gigantes en la tierra. ¿Eso que hicieron? Desalentar al pueblo. Y ahí fue donde ellos temieron y amedrentaron al pueblo. Pero recordemos con la gráfica que les mostré anteriormente, Dios envía, son 12 espías, a la final no los envía, lo permite, envía 12, y de esos 12, todos llegaron con las noticias, menos 2. ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. Fueron los que llegaron con ¿qué? Con buena noticia. Traían ¿qué? Uvas, grandes frutos, que hasta entre 2 tenían que cargarlas. No se les olvide esto porque algo similar, muy similar y característico sucedió también con el pueblo adventista. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde ellos tuvieron más peso, literalmente los 10, llamemos testigos, que fueron allá a revisar la tierra y llegaron con no muy buenas noticias y asustaron al pueblo. Es así como encontramos aquí en Hebreos, alguien que me ayude, por favor. Hebreos 3, 17 al 19. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Muchas gracias. ¿Qué encontramos aquí? Que aquí vuelve en el Nuevo Testamento a contar qué fue lo que sucedió. Y vamos a empezar a contar por qué el Señor se ve en la necesidad de contar varias veces, pero explícitamente vamos a mirar cuántas veces que quedara de testigo cada vez que el Señor iba a intentar entrar a su pueblo, a la Canaán celestial. Es necesario volver a contar ¿qué? La historia, en qué fue que falló el pueblo y qué podemos para nosotros tener cuidado en no volver a caer. Así es como el Señor les pone un castigo y los manda a divagar 40 años en el desierto, porque 40 días estuvieron recorriendo la tierra y día por año es cuando lo que Tommy lo dijo, se cumple acá y es como el Señor lleva ese castigo. Acá hay algo muy delicado y lo resalté en la parte de abajo de Hebreos y es su incredulidad. Dice la hermana Ellen White que el pecado más grande ante los ojos de Dios es la incredulidad, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene cura para todos los males, para todos sus pecados, hermano. Lamentablemente, la incredulidad hace imposible, llamémoslo así, porque Dios respeta el libre albedrío, ¿sí? Dice, Él, debido a la incredulidad, hace imposible la cura de Dios hacia nosotros. Porque Dios no te puede obligar a que tú le creas. Y por eso aún así, cuando el Señor en los evangelios le decía, el padre de este niño endemoniado, este joven endemoniado, el Señor siempre le preguntaba, ¿crees? Y el padre reconoció que no creía 100%. Y él le dice, mira hasta dónde su gracia y misericordia llega. Creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Estaba pidiendo ayuda para que el Señor también le ayudara con la incredulidad. Hermanos, y a veces nosotros no creemos, escrito está y podemos reclamar promesas ante Dios cuando hay un momento de incredulidad. Porque eso tiene que ver con la justificación por la fe. Porque cuando leemos que Dios no puede hacer con este pecado tan grande ante los ojos de Dios nada, es porque tú no deseas que el Señor haga algo con esta incredulidad que tenemos. Pero el Señor está dispuesto a cambiar y ayudarte, pero depende es de ti. Es así como en este momento lo que sucedió en el pueblo, el antitipo, vamos a extraer como conclusiones de esta antigua experiencia para nosotros. El pueblo y hoy, cada uno revisémonos, desconfía de lo que Dios promete. Así como el pueblo desconfió de lo que Dios le había prometido de darle esa tierra. Y por eso ellos se negaron a entrar a esa tierra. Ellos fueron los que no quisieron recibir ese regalo de Dios. Así que todo aquello literalmente vuelve a repetirse ahora. Porque es una enseñanza para hoy, para nosotros. Y es algo muy parecido. Hermanos, hay un sentir en el pueblo adventista. Y déjenme decirles que eso es muy cierto. En un tiempo cuando el Señor nos manda, y yo voy a vivir, siempre lo dije, a la iglesia en ese tiempo con el Señor, vivir dentro de la iglesia, yo le decía que yo era como el profeta Samuel viviendo en el tabernáculo del Señor. Había tenido una poca experiencia con el Señor y le decía que por qué en su pueblo no había poder, que a veces hacíamos campañas y que entonces montábamos hasta shows y de todo,
¿Qué no hacíamos para poder traer almas a Cristo? Y nunca había poder. Y le pregunté al Señor que qué era, o sea, que era evidente que había algo mal en nosotros, que algo estaba mal. Y que por favor me mostrara, porque yo quería saber. Es así como el Señor empieza a conducirme y hoy desea conducirlos a ustedes. Aún escrito está, a indagar, a escudriñar, a sacar esas joyas que están allá guardadas y sacarlas, limpiarlas y mostrarlas, que es la palabra del Señor. Y hay un sentir dentro de la iglesia, y piensen ustedes si estoy equivocada. Es que nosotros, el sentir adventista, es que todavía estamos vagando por este desierto, en este mundo, por falta de consagración, primer punto. Por falta de espíritu de evangelismo o por una apatía espiritual generalizada de la iglesia. Y esos 3 puntos inclusive los hemos escuchado entre la iglesia, que por eso estamos aquí y que Cristo no ha venido. Vuelvo a repetirlo, hermanos, porque lo hemos visto. Primero, por falta de consagración. Por falta de un espíritu de evangelístico, que no salimos a evangelizar, hermanos, y hay que salir porque por eso Cristo no ha venido. Creo que estoy repitiendo frases que se han dicho dentro de la iglesia como organización. O por una apatía espiritual generalizada. Ay, hermana, es que a usted no le gusta leer la palabra, usted le gusta todo light, usted no le gusta sino que todo sea light. Y por eso es que Cristo no ha venido, hermana. Pero ¿sabe que lo que hemos venido leyendo acá no es cierto, hermanos? Abramos los ojos, porque la Biblia nos está contando es un hecho puntual, en el cual algo sucedió con el pueblo hebreo, el pueblo Israel antiguo, del por qué no pudieron llegar a la Canaán. Algo sucedió en el Cades Barnea y algo está sucediendo en nosotros, del por qué todavía estamos y no hemos llegado a la Canaán celestial. Es como el Señor desea que nosotros escudriñemos para encontrar esas grandes verdades. Por eso ahora vamos a mirar algunas características similares que estaban en el pueblo de Israel antiguo. Similares las vamos a encontrar en este Israel moderno. Y vamos a quedar sorprendidos, hermanos. Y esto que les estoy diciendo, vamos a entender que hubo un hecho puntual también en la iglesia adventista del por qué el Señor no ha venido todavía. Por eso, estas palabras, como dice el apóstol Pablo, fueron escritas para nosotros. Esta experiencia que tenemos que vivir ahora debe ser individual, no debe ser grupal como organización, debe ser individual. ¿Alguien va a hablar? Alguien que me ayude de ustedes, por favor. Leamos antes de ir al Israel tipo y vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Leamos hasta el 8, no nos cansemos de leer. Deuteronomio 1 del 6 al 8. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mira, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos, o sea, nosotros. Amén, hermana, sí es cierto. Y aquí, al leer estos versículos,
me encanta ser reiterativa, de verdad, déjeme decirles, el Señor me ha enseñado mucho eso, es porque aquí vuelve y dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. ¿Y qué les habla? Y hoy nos está hablando a nosotros, al corazón. Hijos, ya han estado mucho tiempo en este desierto. No es plan mío de que siga esto dilatándose. Mira todo lo que está aconteciendo y que el Señor ha permitido a través de este ministerio en la verdad será libre, que en actualidades podamos mostrar cuánta desgracia y tragedia está haciendo el enemigo. Y no es plan de Dios que sigamos acá. Y por eso Dios desea levantarnos del polvo y darnos estas grandes verdades y que nos saquemos de la mente que el hecho de que estemos aquí es porque nuestro espíritu no está renovado, porque no hacemos obra evangelística. Que estemos aquí porque, por culpa de nosotros, porque no traemos gente a bautizarse cuando ni siquiera nosotros tenemos claro este mensaje de qué sucedió antes. Y con esto voy a dejar claro porque de pronto cuando alguien después vean este video va a decir, la hermana Elcira está diciendo que no hay que ir a las almas perdidas. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la causa del por qué estamos aquí es otra. ¿Que hay que ir a hacer obra evangelística? Sí, pero eso es diferente. Y vuelve y el Señor nos da una promesa al final y nos dice, mira, yo os he entregado la tierra, entrad y poseerla. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo les he prometido cielos nuevos y tierra nueva. Entren. ¿Entren en qué? Vamos a mirar en qué hay que entrar. ¿Qué fue lo que falló el pueblo? ¿Y qué debemos nosotros acoger ahora para ir por el regalo que el Señor nos tiene? Porque Él desea que nosotros la poseamos. ¿Por qué? Porque fiel es su palabra. Y Él dice acá, porque Él juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos, a su descendencia y después de ellos. Somos nosotros, hermanos. Estamos viviendo tiempo extra acá, pero vamos a mirar por qué y qué aconteció en la década, llamémoslo de 1880. Y tenemos aquí unas citas de la hermana Ellen White, y este es el Israel moderno y es el tipo. Y vamos a leer el primer texto. Yo voy a iniciar. Si alguien se puede dividir y podemos leer, bienvenido sea, hermanos. De verdad, hablemos. Necesito que también podamos leer, que eso se nos graba en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice la hermana Ellen White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 301, párrafo 1, año 1879. Imagínense que no había llegado a 1880. Pero ¿qué le muestra el Señor a la hermana Ellen White? Estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno. ¿Dónde se encontraba la hermana ahí? Estamos en las fronteras. ¿Dónde se encontraba el pueblo cuando el pueblo antiguo de Israel, que salió de Horeb y llegó al Cades Barnea, estaba a las puertas de la Canaán terrenal? Y ahora la hermana Ellen White en este paralelo dice, estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno. Fronteras, estamos a las puertas, decía hermana Ellen White, de la Canaán celestial. Siguiente lectura, son muy cortas, ayúdenme, hermanos. No se escuchó bien, pero lo leo. Dice, el final de todas estas cosas está a la puerta. ¿Cuáles cosas? De andar en este desierto. El final de toda esta tormenta, el final del tiempo que se le ha dado al enemigo que trabaje, estaba a las puertas porque esto ya se iba a acabar. ¿Y cuándo lo escribe ella? En 1881. Mira, hermanos, vamos a ir leyendo y por eso les voy poniendo las fechas. Cómo la hermana va cambiando al pasar los años la manera de escribir, la forma de escribir. Ese es el propósito de acá. Sigamos con el siguiente
Se me ha mostrado que estamos en el umbral del mundo eterno, año 1881. Así es. ¿Qué se está diciendo? Ahí se nota la hermana en la manera que se escribe que está feliz. Dígame cuando a uno nos muestra que estamos al umbral del mundo eterno. Hermanos, vernos con Jesús, andar con Jesucristo en ese nuevo cielo y esta nueva tierra que Él va a estar para la vida eterna. Esto es maravilloso. Y la hermana aquí ya lo contaba de una manera muy alegre, cada vez se iba intensificando. ¿Alguien más, por favor? Estamos al borde mismo del mundo eterno. Testimonios para la Iglesia, página 489, año 1885. Sigue hablando. ¿Sí ven la particularidad que se nota acá, cómo el Señor trabaja? El Señor es un Dios reiterativo. ¿Cómo sigue hablando y sigue hablándonos? Que estaba a las puertas mismas. ¿Cuál era el objetivo del Señor de ser tan reiterativo? Ahorita lo vamos a ver. Siguiente texto. La eternidad se cierne ante nosotros. La cortina está a punto de ser levantada. 1885. Qué maravilloso. Muy maravilloso, sí, Lucy, muy maravilloso. Dice, la eternidad se cierne ante nosotros. Por fin este velo que nos separa de este mundo al mundo eterno iba a ser levantado, hermanos. Y la hermana estaba feliz. ¿Sabe por qué el Señor empieza a contar esto hasta esta fecha y empieza y ser reiterativo y reiterativo? Porque hubo también un llamamiento solemne al reavivamiento y la reforma y apropiarse de la justicia de Cristo que se iba a dar prontamente, se iba a levantar como un estandarte. Era necesario que en la vida del pueblo existiera ese reavivamiento y esa verdadera reforma. Era lo más urgente, ya que la justificación por la fe era lo más urgente de todas nuestras necesidades, hermano. A veces nos preocupamos y es verdad, ¿por qué vamos a comer? ¿Qué vamos a dejar de comer? Tengo estos problemas, el enemigo me está atacando. Hermanos, como los hermanos que han pedido oración, hay brujería. Mire el Padre Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, más poderoso. Y a Él hay que darle la honra y la gloria. De Él es que debemos hablar más, de su justicia, de Cristo. Eso es lo que debemos hablar porque es la necesidad más grande en este momento para nuestras vidas, para que haya un verdadero reavivamiento y una verdadera piedad en nuestros corazones, dice la hermana. Y acá hay una parte que les voy a leer, no está ahí, dice la hermana. Si se hiciera la voluntad de Satanás, ojo hermanos lo que les voy a leer. Si se hiciera la voluntad de Satanás, nunca más habría otro despertar. Delicado. Grande o pequeño hasta el final del tiempo. La Review Herald, 22 de marzo de 1887. Mire este tiempo que el Señor da, porque se venía a levantar el estandarte de la justificación por la fe, pero debía haber un reavivamiento y una reforma. Debe haber un cambio de nuestra vida, pero eso no está en ustedes, hermanos, por eso vamos en un tema especial. 100% no está en ustedes como nos han enseñado. Eso es un tema que depende de ti y depende del poder de Dios. Los dos unidos es lo que el Señor desea para poder actuar y haya poder en nuestra vida. Voy a seguir acá en una parte importante. A la hermana Ellen White vamos a mirar acá el siguiente texto. Bueno, yo creo que aquí me había equivocado, pero vamos acá. Vamos al Cade Barneas tipo. ¿Qué nos dice la hermana Ellen White? Después de un reavivamiento y una reforma, dice, a ella llegan unos hermanos y le preguntan, hermana,
Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. Pero antes, perdón, de que le pregunte esto, a la hermana se le pregunta que si el mensaje del tercer ángel también es el mensaje de la justificación por la fe. Y después lo vamos a ver qué dice. Mire, hermanos, ¿por qué era importante que existiera un reavivamiento, una reforma para poder recibir justificación por la fe? Porque a través de la justificación por la fe iba a venir el derramamiento de su espíritu. Acompañado, dice, es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y debe ir acompañado. Ojo, su compañero del mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo. Pero vamos a ver, esa es una parte. ¿Y qué es el mensaje del tercer ángel? El tiempo de prueba está ya sobre nosotros, puesto que el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Ese es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria alumbrará toda la tierra. River and Herald, 2 de noviembre de 1892. Perdón. Gracias, hermana. Aquí la hermana nos dice, el tiempo de prueba está ya sobre nosotros. Pues el fuerte clamor del tercer ángel, o sea, ¿qué nos quiere decir? Que ya para los que estaban despiertos empezó a derramarse el Espíritu Santo desde ese entonces. Ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. ¿Cómo empieza? Cuando nos revela la justicia de Cristo para que nuestro cuerpo, nuestra alma esté dispuesta a recibir plenamente el mensaje de la justificación por la fe. Y esta justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados, ¿cierto? Este tema es muy, muy importante para que lo tengamos en cuenta. Pero mire cómo la hermana empieza a cambiar. Alguien que me lea, voy a cambiar de pronto al dedo. Tommy, léame este texto, por favor. Cades Barnea tipo. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. La carta 184, 7 de diciembre de 1901. Mira, yo me devuelvo un poco en los años. Ya nos quedamos, Elvira, ahí. Gracias. Señor. A ese año 1901 ya la hermana Juárez está diciendo que ya nos quedamos. Mire, ahí está diciéndolo claro. Muchos años más. Pero... es curioso ese cambio, como ella va relatando esas diferencias, ¿no? en sus escritos. En los años 1880 y en las citas que ahorita estábamos viendo, 82, 84, ya decía, estamos en la frontera, estamos ya como llegando. Luego en la cita que leímos anteriormente, la Review Herald dice, estamos ya en tiempo de prueba, para ver si entraba o no entraba. Y acá está diciendo tal vez ya como que tenemos que permanecer muchos años más, lo que yo estoy viendo, ese cambio. Yo veo algo ahí, dice tal vez, o sea, no, todavía no estaba seguro, pero ella ya lo estaba, pues estaba viendo que como que podía pasar, pero me llama mucho la atención lo que dice después, como le sucedió a los hijos de Israel, o sea que ellos pasaron por lo mismo, hubiesen podido no pasar, pero pasaron, entonces ella está haciendo esa comparación. Muchas gracias por sus aportes, es muy cierto. Mira cómo la hermana, ese tal vez, guardaba una esperanza, porque ella estaba lista y muchos estaban listos para seguir ya la ruta y pasar y acabar este mundo.
Entonces ella dice, tal vez, como diciendo, esperemos que no sea así, que al final se arrepienta el pueblo. Algo que sucedió en Minneapolis. Y no tengamos que permanecer mucho tiempo acá. Y lo que nos muestra, lo que hablaban acá es muy cierto. Aquí ya nos muestra literalmente el tiempo en el que se encontraba el pueblo ahí. Y esto aquí ya nos muestra como una ventana temporal. Llamemos del Cades Barnea. Esto es el Cades Barnea. Porque el pueblo no recibió la justificación por la fe. Vamos a continuar y así nos irá llegando este escrito y si desean hacer aportes, estamos acá. ¿Qué dice acá? Alguien que me ayude a leer, leo el primero, dice, la historia del antiguo Israel, dice la hermana, en el conflicto de los siglos, página 451. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de la experiencia pasada del cuerpo adventista. ¿Es una qué? Es un ejemplo que hablábamos al comienzo con Pablo, que había quedado como ejemplo para que no lo viviéramos. Y aquí dice, la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de la experiencia pasada del cuerpo, ojo, cuerpo adventista. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra en 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos ¿de quién? De ellos. No es que el Señor hubiera actuado sin los esfuerzos de ellos, con los esfuerzos de ellos. Por eso esos dos deben combinarse, el poder de Dios y nuestra voluntad. Siguiente, dice, varios me han escrito si el mensaje de la justificación, lo que yo les había leído antes, que me estaba adelantando, la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Yo los invito a que abramos las escrituras y alguien me ayude y empecemos a leer el mensaje del tercer ángel. Ya lo tienen, léalo, por favor, Leo. Apocalipsis 14:9 es el mensaje del tercer ángel y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muchas gracias, hermana Leonor, por su participación. ¿Por qué no les quise decir, y fue intencional, ni capítulo ni versículo? Porque como pueblo, el mensaje del ángel no lo leemos de donde comienza hasta donde termina. Por eso en el momento que Leo me hace la pregunta, ¿sigo? Es porque la última parte, hermanos, es clave y la última parte habla de la justificación por la fe. Y en el versículo 12, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tiene la fe de Jesús. ¿Y por qué van juntos? Porque la fe de Jesús, hermanos, es lo que nosotros como pueblo necesitamos para que haya poder en nuestra vida y poder guardar estos mandamientos. Porque nosotros solos nada podemos, solo con la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo. Voy a decirles algo muy corto, pero esto es para estudiar. Cuando nosotros caemos en las aguas, aceptamos a Jesucristo,
Y quizás hasta ahora, hermanos, estoy segura, hemos tenido la fe en Jesucristo, porque por eso creímos en Él y nos bautizamos. Pero por eso hoy tenemos tantas debilidades, hay pecados en nuestra vida y no hemos podido vencer porque no tenemos a Jesús, la fe de Jesús en nosotros, la ley viviente que se llama Cristo Jesús. Y ese realmente, por eso la hermana Ellen White, que muchos fueron a preguntarle, y yo con esto no estoy diciendo que la parte primera del mensaje del tercer ángel no es el mensaje del tercer ángel, claro que sí, pero para que se concluya y el pueblo se complete debe tener esta característica. Antes de recibir el Espíritu Santo debemos recibir este regalo que el Señor nos está dando y es Cristo Jesús. Y ahí hay poder en nuestra vida y por eso aquí dice, varios me han escrito, si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Tommy, por favor, ya cierro micrófono. Sí, una de las dificultades que personalmente tuve con este texto es que yo no veía la relación entre si alguno recibe la marca, la bestia en su frente, en su mano, él también beberá de la ira, Yo no veía la relación, yo le preguntaba al Señor, pero ¿qué tiene que ver esto con justificación por la fe? Una respuesta sencilla que él me puso en la mente es que los únicos que van a tener la victoria sobre la marca de la bestia son los que realmente han vivido la experiencia de la verdadera justificación por la fe. En otras palabras, sin la justificación por la fe es imposible salir victorioso de esa gran prueba que vamos a tener como pueblo. Ahí entendí la relación. Entonces, la señora White está diciendo ahí el mensaje de la justificación por la fe tiene que ver con el mensaje del tercer ángel o están relacionados. No, ella dice es el mismo mensaje. Lo que pasa es que el mensaje del tercer ángel comienza hablando la prueba que vamos a tener que vivir como pueblo para demostrarle ante el mundo y ante el universo entero quién ha vivido la verdadera justificación por la fe. Eso pues para compartir si alguno tiene de pronto dudas. Muchas gracias. Continúo. Sigamos leyendo, por favor. Alguien que me ayude con el primer y segundo texto un poquito para descansar un poco la voz, qué pena. Es que hoy me levanté un poco delicada la garganta. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Gracias, hermana. Pienso que el texto habla por sí, pero todo este texto que lo he dividido está realmente en el conflicto de los siglos, página 451. Y acá la hermana nos muestra, ¿no?, que la luz, literalmente raudales de luz había derramado el Señor sobre el mundo. Y que Cristo, el plan de Dios, ¿cuál era? Venir pronto y evitar todo, hermano, lo que hemos tenido que ver y hemos tenido que hablar últimamente. Sí, muchos decimos, pero al menos pudimos nacer. Entonces Dios nos dio esta oportunidad, hermanos, pero nos la dio para aprovecharla, no para continuar como hemos venido, donde en nuestra vida no hay poder. Necesitamos de Cristo. Siguiente. No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz, pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3:19. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Página 451 del conflicto de los siglos. Gracias. Seguimos resaltando unas frases muy importantes que dice,
pero no pudieron entrar a causa de ¿qué? La incredulidad. Estábamos hablando de la incredulidad del pueblo Israel antiguo. Esa misma incredulidad surgió aquí, en el pueblo adventista del séptimo día. Por eso, hermanos, a mí a veces me preocupa cuando escucho hermanos que han tenido como laicos reunirse y que hay pastores, lamentablemente, que se levantan a decir que hablar mal del mensaje, la justificación por la fe, es muy delicado. Es muy delicado, hermanos, y por eso es que nosotros, la idea de que ustedes hoy estén acá es porque ustedes van a ser responsables ante Dios de poder levantar este estandarte y llevarlo. No solo somos nosotros, son ustedes también. Jabes Barnea tipo. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto. Ahí está, hermano, lo que hemos venido diciendo. Y que su pueblo permaneciese tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. ¿Cómo se negará a hacer la obra que le había señalado? Otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad. Hermanos, vean, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengamos, leamos así, oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. Tremendo. Muchas veces nos hemos preguntado el Señor, ¿por qué se demora tanto? Y no tiene nada que ver con lo que nos han dicho de un espíritu que no está en este momento de ir a evangelizar, de ir a llevar la palabra. Hermano, todo empieza con uno. Y hay incredulidad. Hay incredulidad inclusive en creer que cuando el Señor venga va a haber un grupo perfecto, 144,000 que obedecerán la ley por la gracia de Cristo y por su poder maravilloso. El problema fue exactamente el mismo que el antiguo Israel, la incredulidad. Y en el caso de nosotros, ¿cuál es el caso de nosotros? No recibir el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del tercer ángel. Tampoco le creímos, vamos a creer por qué también hubo esa incredulidad y no quisimos recibir este mensaje. Y este Cades Barnea tuvo que acontecer entre la década de 1888 y 1901. Ahí era donde la hermana decía, tal vez tengamos que permanecer mucho tiempo acá en este mundo. Este mensaje, hermanos, fue presentado por los pastores A.T. Jones y Wagoner. Ellos presentaron esta preciosa luz al pueblo, pero mire lo que dice aquí la hermana, pero el prejuicio y la incredulidad, los celos y las conjeturas maliciosas cerraron las puertas de sus corazones, impidiendo la entrada de todo cuanto tuviera aquella procedencia. Vamos a mirar quiénes fueron los que tuvieron esa incredulidad, hermanos. Sigamos leyendo, porque ya queda poco tiempo y no quiero cansarlos para poder continuar más tarde. Perdón. Hablar a hombres en puestos de responsabilidad, allí donde ha brillado gran luz, es lo más duro de este mundo, hermanos. ¿A quién se está refiriendo ahí? A puestos de responsabilidad, a líderes. Pero no líderes, a pastores y ministros. En ese momento eran pastores. Se les ha enviado luz, pero han preferido las tinieblas. Puedes saber que tengo un gran pesar en mi corazón, dice la hermana. Aún está por ver
¿Cómo va a terminar esta obstinada incredulidad? ¿Hubo incredulidad dentro del pueblo? ¿Cuál era su incredulidad? De que dos pastores, llamémoslos de bajo rango, bajo cargo, llamémoslo así, como el pastor A.T. Jones y Wagoner, traían un mensaje que el Señor les había dado. Hermanos, no era una nueva luz, no era una nueva luz, era volver a levantar la cruz de Cristo. De que desde que el comienzo en el pueblo el Señor saca a su pueblo de Egipto, le da la Pascua. ¿A quién le da? A Cristo. ¿Y por qué el Señor tiene que volver a levantar esto? ¿Qué había pasado con el pueblo? Ay, el pueblo, había orgullo, hermanos, había incredulidad, habían celos, prejuicios, y que habían llegado a ser el pueblo preferido. Y muchas veces nosotros como pueblo nos sentimos mejor que los otros hermanos que todavía no han llegado. ¿Qué dice la hermana acá? He procurado presentarnos el mensaje tal como lo he comprendido, pero ¿por cuánto tiempo se mantendrán alejados los que están a la cabeza de la obra? ¿Me estoy equivocando, hermanos, de quién está hablando ahí? Ella lo sigue hablando. Durante casi 2 años hemos estado instando al pueblo a que vengan y acepten la luz relativa a la justicia de Cristo. Cuando encontremos en los escritos de la hermana Ellen White la justicia de Cristo, es la misma justificación por la fe. Y no saben si venir o aferrarse a esa preciosa verdad o no hacerlo. Puedo hablar al oído, dice la hermana, pero no al corazón. ¿No nos pondremos en pie y abandonaremos la incredulidad? La Rivian Herald, 18 de marzo de 1800, ¿qué? 1890. ¿Quién rechazó? Mira el problema. Durante casi 2 años hemos instado a que el pueblo venga y acepte la luz. No saben si venir o aferrarse. Después vamos a venir a entender más adelante por qué el pueblo no sabía si ir a hacerle caso a la hermana, porque ella no estuvo sola. ¿Se acuerdan el comienzo, la foto que el paralelo que les hice, que tuvieran en cuenta que la primera parte estaba Moisés, Josué y Caleb, y en la época del Cades Barnea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1888, ¿cuál era? ¿Quiénes estaban ahí? A.T. Jones, Wagoner y la hermana Ellen White. Había un profeta, habían 2 testigos. Lo mismo sucedió en el Cades Barnea. No me puedo adelantar porque en la tarde vamos a mirar esos paralelos más detalladamente. Y hermanos, al no recibir este mensaje, la iglesia entró en un tiempo de tardanza, en un tiempo de demora. Y es aquí que al entrar en ese tiempo de demora, entra la misma parábola de las 10 vírgenes. El pueblo se adormece, empiezan mientras tú estás dormido, los ladrones pueden entrar si tú no tienes seguro. Y pueden entrar y hacer. Y empiezan a entrar una cantidad de cosas dentro de la iglesia. El problema es que ahí se duermen 5. Se duermen todas, pero 5 habían hecho provisión de su Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo del Señor? Habían entendido y habían aceptado la justificación por la fe. Es así como las 10 vírgenes en su momento llegó a ser el clamor de medianoche. Ese clamor de medianoche que se dio, si no me equivoco, fue en 1842. Es para ir despertando al pueblo, ir llamando al pueblo, ir alistándolo. Se necesitaba un reavivamiento y una reforma para poder recibir después el mensaje de la justificación por la fe. Hermanos, voy a leer algo que encontré y me llamó mucho la atención y dice: al final del tiempo de tardanza, o sea, al final de nuestro tiempo,
se dará un mensaje de despertar al pueblo adventista. Qué triste saber que muchos no darán oído a esa advertencia. ¿Cuál advertencia, hermano? Lo que estamos en este momento levantando y estamos diciendo e informando. Ni harán la necesaria preparación para entrar en el reino y participar en la cena de las bodas del Cordero. La preparación necesaria consiste en aceptar como un don el manto de justicia de Cristo y en vestirlo. Apocalipsis 19, 7 y 9. Es muy evidente que el rechazo de este mensaje de justificación por la fe, este mensaje especial de Dios, que resultó en una alteración de su propósito de llevar a su pueblo directamente a la tierra prometida. Hermanos, esto marcó un inicio de un retroceso espiritual hacia el mundo o Egipto. De hecho, tal retroceso había comenzado ya. ¿Qué se refiere aquí? Que este retroceso antes de 1888 ya se venía dando. Solo que en 1888, se mostró la cosecha de lo que se venía dando atrás. Tal fue la razón para el envío del mensaje especial, lo que yo les estoy diciendo. Como habían retrocedido, Dios vio la necesidad de levantar a estos dos testigos, ir en compañía de la profeta Ellen White y dar ese testimonio. Y dar el mensaje de la justificación por la fe era un mensaje especial que ¿cuál era el objetivo? Habría de prepararnos y va a prepararnos para la Canaán celestial. Hermanos, hasta aquí queda el tema. Es largo y he tratado de no dilatarlo y extenderme tanto para que la información que el Señor nos está dando este momento nos quede en la cabeza, en nuestra mente y en nuestro corazón. Es aquí donde el Señor desea llamar a un pueblo, porque ahora nos compete a nosotros individualmente y no quedarnos por el hecho de que en la organización o en la iglesia no se esté dando este mensaje. No, es nuestro deber, si Dios nos ha dado este mensaje, darlo a entender y seguirlo llevando a todos esos hermanos que están dentro de la iglesia y no han entendido. Y es más, no sabían de este mensaje porque yo no lo sabía. Y creo que los que estamos aquí, la mayoría no lo sabíamos. Esto fue lo que aconteció, sin embargo, este tema no ha terminado. Por eso no puedo dar el final, digamos, de este tema, sino hasta en la tarde. Y los invito, en el nombre de Jesucristo, que nos encontremos a las 4 de la tarde y vamos a terminar este tema. Y si hay preguntas en todo lo que quedó ahora, de lo que se transmitió con la ayuda del Señor Jesucristo, las pueden traer y podamos debatir y podamos empezar a entender cada vez más los tiempos que nos restan y los tiempos que hemos vivido. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta y si no, cierro con una oración. Voy a cerrar con una oración. Padre Santo, gracias por el privilegio, Señor, que me has dado y nos ha dado a este grupo de hermanos que hoy hemos escuchado este mensaje tan necesario y tan importante para nuestra vida espiritual y para la preparación a la Canaán celestial. Padre, pedimos perdón si quizás hemos sido negligentes en querer prepararnos. Quizás hemos sido negligentes en conocer nuestra historia y saber qué aconteció. Pero ten misericordia de nosotros, Señor,
levántanos del polvo y permita, Señor, que a través de este mensaje, que es la justificación por la fe, que es Cristo Jesús, la ley viviente, Señor, sea una realidad en cada una de nuestra vida. Permita, Señor, que al levantarnos de acá podamos ser victoriosos en Cristo Jesús. Podamos, Señor, seguir creciendo y podamos poder llevar a otros hermanitos que quizás van más atrás que nosotros, Señor. Y no estoy hablando en que llegaron primero, mayor conocimiento. No, Señor, en que los podamos con los brazos de amor y con esos lazos de amor, Señor, podamos llevarlos a tus pies. Permita, Señor, que a la gente, al pueblo y a la gente que no conoce tu palabra, podamos llevar estas verdades, esa ley viviente en nuestra vida, Señor, y que a través de ir a llevar tu mensaje, permita que te vean a ti en nosotros y no nos vean a nosotros, Señor. Que permita que la testificación que se dará para el tiempo del fin sea una realidad, porque tú a través de tu Espíritu Santo, una vez hemos aceptado la justificación por la fe, Señor, se dé una realidad en nuestra vida y nuestro testimonio testifique para tu honra y tu gloria. Señor, permita que al salir de acá no salgamos como entramos, Señor. Contríñanos con tu Santo Espíritu. Permita que cada uno de nosotros podamos replantear nuestra historia con Cristo Jesús. Y si por casualidad, Señor, hay alguno acá que no ha tenido una historia contigo, permita que ella la pueda escribir contigo o él, Señor. Y a los que quizás hemos podido ir escribiendo una historia contigo, Señor, permita que sea cada día de más crecimiento para tu honra y tu gloria. Danos de tu Santo Espíritu, que lo que quede de sábado, Señor, sea una delicia y que sean tus palabras y no nuestras palabras que hablemos ahora, Señor, de aquí en adelante. Permita que te honremos y te glorifiquemos. Gracias, Señor, por este poderoso mensaje. Gracias, Señor, porque es imposible que al recibir este mensaje nuestra vida pueda ser igual. Podemos dar testimonios a algunos de los que hemos estado y yo doy testimonio de esto, Señor. De ti, Señor, y que en ti hay poder. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20
y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos dio, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó de la sombra